de sección de la Fiscalía de Delitos Electorales, Oscar Shaad, el señor fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, y nos acompañan también la agente fiscal, María José Gómez, y el señor auxiliar fiscal del modelo de atención integral del Ministerio Público, Miguel Echeverría. Así que vamos a dar inicio a la conferencia de prensa y dejo el micrófono con la señora fiscal general. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes a todos y a todas los representantes de los medios de comunicación y a los colegas y amigos del Ministerio Público. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad, la manifestación que les tenemos que brindar es de la reunión que hemos llevado a cabo con el respetable licenciado, a manera de que él oficialmente viniera al Ministerio Público a dar un primer inicio al trámite de una noticia que él refería en medios de comunicación, y eso fue lo que se hizo, se documentó y se firmó por ambas partes, tanto por el Ministerio Público como por su persona, a manera verdaderamente de tener el primer acercamiento al Ministerio Público, y así consecutivamente se llevará a cabo esta diligencia. Es todo lo que tengo que informarles sobre la presente reunión. Agradecerle de sobremanera al respetable licenciado por aceptar la invitación que se le hiciere para el día de hoy. Estimo que esta es la forma más democrática posible, a manera de que todos y todas las ciudadanas guatemaltecas sepan que el Ministerio Público está para atenderles, para que vengan e informarnos y nosotros realizar la investigación que nos corresponde en cada uno de los casos en particular. Muchas gracias, señora fiscal general. Vamos a abrir el espacio a las preguntas que tengan los medios de comunicación. Vamos a pedir que sean breves, por favor. Entonces, voy a empezar con la periodista Sonia Pérez, de la Agencia Internacional de Noticias, Prensa Asociada. Y hay un micrófono ubicado de ese lado, por favor, para que puedan hacer sus preguntas. Gracias, buenas tardes. Señora fiscal, por favor, necesitamos que usted sea específica con las palabras. ¿Es una denuncia o no es una denuncia lo que se está tomando ahora? ¿Está usted iniciando una investigación contra el señor presidente por presuntas agresiones sexuales? Queremos, por favor, que usted sea clara con estas palabras, porque la gente lo que escucha no es lo que usted está diciendo, escucha otras cosas, no entiende lo que usted está diciendo. Por favor, sea clara. ¿Es una denuncia? ¿Usted está iniciando una investigación contra el señor presidente? Tengo varias preguntas, gracias. Para poderle informar, para que quede muy claro, este es un primer acercamiento que el licenciado trajo al Ministerio Público de la noticia cuyo objeto ha tenido en la declaración de los medios de comunicación. Eso fue lo que él presentó el día de hoy. Estamos de acuerdo. Tómese como denuncia, tómese como noticia inicial, tómese como diligencia inicial para una futura investigación. Así de claro, señorita. Al canciller, ¿usted nos podría decir si le entregó usted a la fiscal general documentación, le entregó audios, algún indicio para que ella finalmente pueda iniciar investigaciones contra el señor presidente? Buenas tardes. Yo lo que presenté fue una denuncia como testigo referencial y presenté una narración de hechos que me constan y se levantó un acta al respecto. No entregué ni audios ni videos que no tengo en mi poder. Y perdone, ¿usted identificó a las víctimas, a las presuntas víctimas con la fiscalía? No por nombre ni apellido, porque no estuve autorizado por ellas todavía. Gracias. Perdone, señora fiscal, ¿usted nos podría decir qué confianza puede tener la población en su gestión, o sobre todo en esta situación de esta denuncia que ha presentado el señor ex canciller, si usted, teniendo indicios de otro proceso por financiamiento ilícito contra el señor presidente, no ha hecho
lo que tendría que haber hecho, que es presentar el antejuicio, porque la ley le dice a usted que nada más tiene que tener indicios, los cuales ya tiene, puesto que tiene testimonios y tiene el proceso que ya inició el Tribunal Supremo Electoral también contra el partido de él por financiamiento anónimo ilícito. Gracias. Lo que está haciendo el Ministerio Público es lo que debe de hacer. Puntualmente y aprovechando la pregunta que se hiciera en cuanto al antejuicio, no se ha planteado porque yo no tengo aún el expediente en mis manos. En el momento que yo tenga el expediente en mis manos, que va a ser la base sobre la cual me pueda pronunciar, lo haré inmediatamente. Y para que sepa la población en general guatemalteca que soy una persona seria y responsable, pero esa responsabilidad conlleva e implica que cada vez que salga del Ministerio Público una denuncia va a ser debidamente fortalecida con los medios correspondientes. Nunca vamos a sacar del Ministerio Público una situación sin soporte, porque inmediatamente se puede verdaderamente desvanecer. Entonces, todo lo que salga del Ministerio Público va a ser debidamente fortalecida, e importante indicarles, señores medios de comunicación, que los tiempos de la investigación no pueden ser tiempos ni políticos ni mediáticos. Es decir, que todo tiene un tiempo y es lo que se le está otorgando al respetable licenciado Chad, que lo tenemos acá presente, por eso lo invité, para que él pueda estar acá con nosotros. Y en última instancia, yo sí les rogaría a ustedes, no soy yo la fiscal investigadora del presente caso para poder verdaderamente accionar inmediatamente como ustedes lo desean, sino que es el licenciado el que les puede dar la información pertinente. Así que le doy la palabra al respetable colega. Muchas gracias, muy buenas tardes. En el término, pues obviamente la Fiscalía ha venido trabajando con ahínco el tema de la investigación que se presentara en su momento como fase 1, fase 2 y fase 3. Déjenme decirles que yo he recibido la instrucción de parte de la señora fiscal de ser objetivo en la investigación que estamos realizando, y he recibido la instrucción y el apoyo de ella para poder realizar la investigación que está a cargo de la Fiscalía. Obviamente, pues hemos seguido el trámite respectivo. Había alguna información con la que no contábamos nosotros en el momento en el que se presentó la conferencia donde estaba la fase 3. Estamos tramitando esa información, ya que toda información que entra al Ministerio Público pues merece también ese punto de análisis y ese punto de investigación, también de sentarse a verificar lo que nosotros estamos teniendo, porque al hacer nosotros una investigación y no sustentar la información que nosotros tenemos, pues obviamente es un punto en el que la Fiscalía tendría que sentarse a reflexionar sobre el contenido de la misma y plantearse una investigación y plantearse cuáles son las actividades investigativas. Nosotros lo hicimos, estamos trabajando y estamos comprometidos con el trabajo que estamos realizando y con el apoyo de la señora fiscal. Muchas gracias. Gracias, licenciado Shahad. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Douglas Cuevas, de TV Azteca Guatemala. Señora fiscal, ya el señor Gutiérrez fue claro en decir que hoy vino a presentar pues, la denuncia formal contra el presidente Jimmy Morales. Ahora, para aclarar este punto, es decir, desde este momento ya el Ministerio Público está investigando formalmente al presidente Morales, ¿sí o no? Para manifestarle un poquito el procedimiento de investigación. En cuanto, y claramente lo manifestó el licenciado Gutiérrez, él no presentó nombre alguno, ni característica alguna, ni medio alguna, y consecuentemente por eso les decía que era un primer acercamiento como noticia informativa y referencial que nos traía el licenciado Gutiérrez. Entonces, él en su oportunidad seguirá platicando con la jefe de la Fiscalía de la Mujer, que tenemos acá presente, y al equipo de investigadores de la Fiscalía de la Mujer.
Tomando en cuenta entonces la inmunidad con la que cuenta el presidente, que por lo menos, si bien es cierto, es un hecho de conocimiento público, estos aparentes casos de agresión sexual, el único nombre que ha surgido es el de él tiene inmunidad. ¿Se estaría entonces, para poder profundizar en esa investigación, presentar una solicitud ante juicio fiscal? Sí, para poder iniciar, no profundizar la investigación, sino que iniciar la investigación, el licenciado Gutiérrez tendrá una próxima, intervención aquí en la Fiscalía, a manera de poder individualizar a estas personas para poder, sobre esta base, nosotros iniciar la investigación. ¿Cuáles serían entonces, señora fiscal, las garantías que le darían ustedes a las eventuales víctimas o personas que estarían pues de alguna manera siendo víctimas de estos hechos? ¿Estarían solicitando algún tipo de declaración en anticipo de prueba para ellas, fiscal? Así es, en principio sería mediante un anticipo de prueba y consecuentemente con todas las garantías de protección para su integridad y no violación a su derecho que les asiste. Michelle Mendoza, de CNN. Gracias, buenas noches. Tengo muchas preguntas, pero ex canciller, si usted me pudiera contar o nos pudiera contar tal vez no se puede dar la identidad, pero qué las hace a ellas, tomando en cuenta que usted ya tenía un acercamiento con dos jóvenes, si nos pudiera decir por qué ellas no denuncian y si hoy se podría estar replanteando una oportunidad para que ellas se acerquen, o sea, más allá de una denuncia que usted ha puesto de conocimiento, ¿qué le hace constar a la población que esta insistencia que usted tiene de señalar al presidente Morales es verídica? Si estas jóvenes todavía no quieren acercarse al Ministerio Público y a la fiscal como mujer, ¿cómo hacer ese llamado de confianza si existe alguna joven que haya sido agredida, como lo ha mencionado el exfuncionario? Por favor. Miren, primero yo hice pública la denuncia a través de mi columna de opinión porque consideré que esa era la manera de advertir a las autoridades que están abusando del poder y cometiendo delitos para que se detuvieran. Porque en los testimonios que yo recibí hay prácticas continuadas de abuso. Y no es justo. Estoy hablando de 2 víctimas que conozco, pero hay referencias de más de 10 víctimas, aparte de ellas 2. Entonces, esa es una razón. Lo segundo es que ellas todavía tienen que pasar por un proceso, yo les diría, de afirmación a su autoestima, porque hay daños psicológicos cuya extensión y profundidad no conocemos. Y tercero, hay, sobre todo en una de ellas, de estas víctimas, una tremenda incertidumbre sobre qué pasará con ella y su familia una vez haga la denuncia. Entonces, digamos que uno se pone en los zapatos de estas chicas y uno piensa que ellas necesitan, sobre todo una de ellas, necesita como resolver todas las preguntas sobre qué va a pasar al día o el minuto después de que puso la denuncia. ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a ser de su futuro? ¿Qué va a ser de su familia? Y eso es lo que tenemos que resolver. Hoy lo que discutimos fue, a mí me explicaron los funcionarios del Ministerio Público los mecanismos que tienen de protección. Y yo les compartí que a la vez he estado conversando con organismos nacionales, no gubernamentales e internacionales que están dispuestos a colaborar y a dar plenas garantías para resguardar la integridad de estas personas y de sus familias. Y acordamos que es perfectamente complementario el trabajo y que se pueden apoyar mutuamente. Fiscal, disculpe, ¿cómo acercar a estas posibles o supuestas víctimas al Ministerio Público, tomando en cuenta que ellas, como lo decía el exfuncionario, pues se sienten vulnerables en este momento? Muy bien, se le ha explicado que la comunicación la tiene el licenciado con las víctimas, en el sentido que si ellas no quieren apersonarse al Ministerio Público, que no se preocupen, que pueden verdaderamente instar para que el Ministerio Público vaya donde ellas se encuentren
a manera de evitar verdaderamente cualquier presentación pública y desde ahí empezar la protección de cada una de las víctimas. Así que todos los protocolos, todas las medidas de protección que el Ministerio Público tiene para cualquiera de las víctimas, nosotros se lo informamos al licenciado Gutiérrez a efecto de que él nos haga el favor de hacérselo saber a las personas. Evelyn Bocha, del periódico. Buenas tardes. Señora fiscal, las víctimas pueden ver en usted a una aliada en búsqueda de justicia. O sea, ¿está dispuesta usted a llevar un antejuicio contra el presidente que la ha nombrado? Y luego, ¿cuáles son las instrucciones precisas que usted ha girado o que va a girar a la fiscalía en los que pareciera que no se le dio el seguimiento debido relacionados con quejas de supuesto abuso del presidente Morales? ¿Y qué posición más activa va a tomar el Ministerio Público en el caso? En principio, manifestarle, respetable señorita, que el Ministerio Público desde el día que asumí ha llevado su dinámica puntual. Ninguna fiscalía se ha atrasado por ningún motivo, al contrario. Desde el primer día yo vine y estoy brindando todo el apoyo jurídico, económico, administrativo a cada una de las fiscalías y las instrucciones precisas que cada agencia y fiscalía ha recibido es que cuentan con todo el apoyo de la nueva administración. En principio, le estamos dando acompañamiento a los señores fiscales a manera de viabilizar todos los casos. Si muchas veces no se judicializan los casos inmediatamente, es porque todo tiene un periodo de investigación. Aunque nosotros a veces querramos que los casos se vayan judicializando inmediatamente, no se puede si no se tiene la investigación. Así que manifestarles, igual estamos trabajando con los casos de alto impacto, de la FESI, como de las demás fiscalías, porque para nosotros es tan importante los delitos contra la corrupción, igualmente contra la impunidad en el país. Sí, perdón, señora fiscal, pero yo quisiera que usted fuera un poquito más precisa, porque mi pregunta era instrucciones en este caso. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Va a pedir que se busque a las víctimas, que se les localice? Porque su testimonio pues, es muy bien. Puntualmente debo manifestarles que ya acordamos con el licenciado Gutiérrez en el sentido que él hará un primer acercamiento con las víctimas para que nos pueda dar algún grado de referencia de las mismas para poder nosotros inmediatamente acudir a ellas e iniciar la investigación correspondiente. Verónica Orantes, de Noticiero de la Televisión. Gracias, buenas noches. En este caso, la primera pregunta es para el ex canciller, que nos pudiera comentar, digamos, al hacer una denuncia tan pública como esta, ¿qué pasa con las víctimas? Ya que seguramente si estos hechos son reales, hay un peligro latente. ¿Qué tipo de seguridad cuentan ellas? ¿Hay algo realmente que las esté respaldando hasta el momento, digamos, que pueda protegerlas? Y la siguiente pregunta también es para la fiscal general. ¿Qué medidas de seguridad se pueden tomar o qué medida de seguridad le puede brindar a usted a una denuncia como esta? Si una de las víctimas decide acercarse, ¿cómo se les va a brindar seguridad? La otra pregunta es su postura por el retiro de los 20 agentes, eso es en otro tema, de los 20 agentes de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Gracias. Sí, por favor. Las víctimas han estado vulneradas y en permanente riesgo desde que estos hechos comenzaron a ocurrir. Y la manera de protegerlas es que ellas denuncien y que se acojan a los sistemas de protección nacional, internacional y oficial y no oficial que existen en el país, que operan en el país para tantos casos de violencia contra mujeres. Ese es mi punto de vista, que si esto no se denuncia, los abusos van a continuar o continúan y el riesgo a su integridad física y psicológica ya vulnerada es permanente. O sea, no estamos haciendo nada. O sea, para mí el silencio no es opción.
para decirlo así. Sí, muy bien. En cuanto a la institución puntualmente, tiene todas las medidas de protección al testigo o a la víctima, siempre y cuando tengamos la oportunidad de nosotros de saber de quién se trata. No podemos implementar ninguna medida si desconocemos que quiénes son las víctimas. El Ministerio Público a ellas, inmediatamente se les implementará las medidas en los programas que el Ministerio Público tiene aprobados para todas las víctimas o los testigos protegidos. Algunas medidas que usted pudiera mencionar, perdone, para que si ya lo están escuchando que puedan saber cuáles son estas. Sí, una de las medidas que tenemos dentro del programa de protección a testigos es inmediatamente no darle a conocer a la población su identidad por protección y evitar la revictimización. Luego también protegerla a ella y a su núcleo familiar, ¿verdad? Donde tengan toda la protección del Estado, a manera de que no sean vulnerables sus derechos. Y en cuanto a la segunda pregunta que usted hiciera, respetable señorita, de la postura que pueda tener yo en cuanto al retiro de los 20 agentes policiales de la comisión, me permito manifestarle que el día de mañana, todos los martes, tenemos nosotros reunión con el señor comisionado para estar examinando todos los casos que ya están investigados a manera de poderse judicializar. Entonces yo voy a platicar con el señor comisionado y posteriormente para el día miércoles estoy invitando a una reunión al señor ministro de Gobernación. Muchas gracias. Vamos a ir con las últimas intervenciones. Disculpen, Andrea Orozco, de Prensa Libre. Gracias, buenas tardes. Señor ex canciller, ¿sabe usted si efectivamente después de sus denuncias o de la primera denuncia pública que hizo, se frenó con estos supuestos abusos de parte del presidente o estos han continuado? Y señora fiscal, perdone, han pasado 3 semanas desde la primera denuncia que hizo el ex canciller en su columna de opinión. ¿Procedía o no procedía una investigación de oficio del MP? Si no, ¿por qué? ¿Y por qué se esperó 3 semanas para poder conversar con él? Muchas gracias. En cuanto a su primer pregunta, que si se frenó o no, es lo que se espera, ¿verdad? Es lo que se espera. Yo sí comparto totalmente con el licenciado Gutiérrez en el sentido que esto le sirva verdaderamente a las personas que si están cometiendo este tipo de delitos, pues obviamente se frenen, ¿verdad? Hasta donde yo saber si la persona entendió o no entendió el mensaje, pues resulta que no estoy yo para podérselo manifestar. Tendría que decirle a la persona que esté involucrada en esta situación. En cuanto a la segunda pregunta de que si procedía de oficio, inmediatamente en el momento que el Ministerio Público tenga noticia de un hecho criminal, se inicia de oficio. En el presente caso, muy claramente, las compañeras que son los miembros de la Fiscalía de la Mujer le hicieron la pregunta al señor ex canciller, que no podemos ir al ministerio donde presuntamente todavía está la persona, a preguntarle a todas las mujeres si ha sido una de ellas objeto verdaderamente de algún abuso. En ese sentido, para iniciar cualquier denuncia de oficio tendríamos que, por lo menos, conocer un poquito en detalle de quién se trata, para poder iniciar, aun y cuando la persona no se acercara, pero con solo saber nosotros de quién se trata, nosotros de oficio, por ser un delito de acción pública, lo tenemos y tenemos la obligación de ser investigado. Evelyn de León, disculpen por el tiempo. Solo perdón, es que el ex canciller no me contestó si sabe. Sí, licenciado, disculpe. Si se frenó con los hechos. En los casos que conozco, sí se frenó. Sí. Evelyn de León, de Soy 502. Buenas tardes. Para el ex canciller, la pregunta es: ¿confía en que pueda existir justicia en este caso? Y para la fiscal María Consuelo Porras, ¿qué diligencias hará la Fiscalía de la Mujer, además de esperar que el señor Gutiérrez convenza a las víctimas de brindar la declaración? ¿Cuáles son los protocolos de actuación en este caso? Después de la denuncia, ¿cuál va a ser la siguiente diligencia? Gracias. Muy bien. A mí me pareció un gesto positivo
de interés genuino en el caso, la invitación que me giró la señora fiscal. Hemos puesto la información que yo poseo en manos de las fiscalías especializadas y yo confío que el Ministerio y claro, la denuncia es un acto voluntario de las víctimas y esperamos que colaboren por ellas, por sus familias, pero también por otras víctimas que han sufrido los mismos vejámenes que ellas. Muchas gracias. En cuanto a las diligencias que se llevarán a cabo, pues ya se han acordado algunas con el señor ex canciller, a manera verdaderamente de que la Fiscalía de Delito contra la Mujer inicie el procedimiento protocolario que tenemos para todas las investigaciones. Aunado a eso, quiero manifestarles a todas las mujeres de Guatemala que el Ministerio Público respaldará a todas las mujeres a efecto de que se respeten sus derechos. Mala se actuará con... Eder Juárez, del diario La Hora. Buenas tardes. Señora fiscal, usted acaba de decir que los casos no son de tiempos mediáticos, que los mismos que salgan del Ministerio Público saldrán con todo sustento legal. ¿Ha visto usted algún caso que no tenga fundamento adecuado? Y en una segunda pregunta, ¿por qué no ha tenido el expediente de financiamiento electoral ilícito en su escritorio? Y al licenciado Gutiérrez, ¿teme por su vida? ¿Hay alguna cuestión de la denuncia que ha presentado? Muy bien. En cuanto a la pregunta que nos hiciere, que si hay algún caso sin fundamento, ¿sí? Lo que yo le puedo contestar es que en mi administración no va a salir ningún caso sin fundamento. No soy de las personas profesionales que verdaderamente entra la crítica de ninguno. Simple y sencillamente me responsabilizo y mi compromiso es a partir del primer día en que tomé posesión. Desde ahí, entonces yo le puedo verdaderamente decir que todos los casos van a salir con todo el soporte necesario. Y en cuanto al segundo planteamiento de por qué no tengo yo el expediente, yo creo que fue muy enfático el licenciado de la Fiscalía de Delitos Electorales en el sentido de manifestar que todavía está haciendo falta algún detalle, alguna información que no le ha permitido a él entregar este expediente a la Fiscalía General para que se tome la decisión correspondiente. Fiscal, usted dijo que sí hay algunos casos que tienen conocimiento de que no tienen el fundamento legal. ¿Cuáles de estos casos son? Yo me voy a comprometer en manifestarle que todo lo que salga en mi administración sea debidamente fundamentado, caballero. Pero no me da respuesta a mi pregunta, pero bueno, usted dice que sí hay casos, pero ¿cuáles de estos casos? ¿Cuáles son los que usted ha visto que no tienen fundamento legal? No, fundamento legal es diferente a soporte probatorio, ¿verdad? Fundamento legal es el encuadramiento de la norma con el hecho, de conformidad con el ordenamiento penal guatemalteco. El soporte probatorio es diferente. Todo de la Fiscalía va a salir con soporte probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación se tiene que realizar en forma responsable a efecto de que todo lo que llevemos ante los órganos jurisdiccionales lleve su soporte probatorio. No es verdaderamente fundamento de derecho, ¿no? Mi manera de responder a su pregunta es diciendo: tengo confianza en que el Ministerio Público va a actuar con diligencia en este caso y por eso estoy aquí, pero no tengo confianza en los órganos de seguridad del Estado, particularmente en los órganos de inteligencia del Estado.
Creo que Guatemala ha vivido un retroceso en los últimos 2 años en materia de doctrina y de práctica de inteligencia, y eso puede vulnerar a cualquier guatemalteco, no solamente. Bueno, les agradecemos mucho a los medios de comunicación por acompañarnos a la conferencia de prensa. Les vamos a pedir disculpas por el tiempo. Esperamos poder conversar en una próxima oportunidad y le agradecemos a la señora Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público y también al licenciado Gutiérrez. Muchas gracias por su presencia. A los medios de comunicación, muchas gracias. Por favor, podría tener... Por favor, un par de minutos. Yo tengo una pregunta importante que hacer. Muy bien, minutos extras. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, Miguel y Henry. Minutos extras. Muy bien. Miguel Salem. Gracias. Bueno, mi pregunta es, señora fiscal, ¿usted tiene conocimiento del contenido del expediente, del caso que se desestimó en 2015 y en dado caso se pueda iniciar un proceso en contra del presidente, se pudiera tomar como un antecedente en contra de él? ¿En relación a qué expediente? A un expediente que se desestimó en 2015 por los mismos señalamientos en contra del presidente. Señalamientos de abuso también. De abuso también. Sí. Mire, debo de manifestarle que de conformidad con la petición que se nos formulara, entonces se accedió al expediente y sencillamente se planteó porque en ese entonces él era candidato presidencial. Se requirió también el planteamiento del antejuicio y se rechazó liminarmente al considerar que no había ningún hecho que fuese constitutivo de delito, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que refiere verdaderamente el expediente. Se planteó el antejuicio, se rechazó liminarmente y después ya la Fiscalía desestimó el caso, porque no era constitutivo de delito el hecho. Henry Bin. Buenas tardes. Señora fiscal, hay algunas dudas en el ambiente, hay algunas especulaciones sobre algunos temas y nos gustaría que usted pudiera aclararlos. En primera instancia, hoy el juez Miguel Ángel Gálvez, creo que esto ya se aclaró, pero que usted no lo pueda decir. Dijo que pues estaba enviando a algunos fiscales que no conocían el caso La Línea, entonces quisiera que nos cuente qué es lo que está sucediendo. También, señora fiscal, tenemos nosotros conocimiento de que se han iniciado algunas denuncias en contra del exfiscal Tel Maldana. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Son ciertas estas denuncias? ¿Hay algún proceso que se ha iniciado? Y la tercera pregunta es respecto a un vehículo blindado que se le habría retirado a la fiscal Tel Maldana. ¿Qué nos puede decir de esto, señora fiscal? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias. Respuesta para la pregunta número 1. En cuanto a lo decidido por el señor juez, obviamente como jurista lo respeto, pero no lo comparto, porque el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público con claridad establece que el principio fundamental que rige para el Ministerio Público es la unidad y la jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que los fiscales pueden perfectamente acudir a las diligencias indistintamente, que sea uno o que sea el otro. Pero gracias por la oportunidad que usted me da de poder aclarar públicamente que el caso, el titular es el licenciado Sandoval, que también tenemos el gusto de tener aquí con nosotros. Él es el titular del caso de la investigación y del litigio. Es decir, que a él lo acompañaba en este caso una colega de la Fiscalía de la FESI, pero que ella tuvo que, retirarse por suspensión médica, porque fue intervenida quirúrgicamente. Y a eso obedeció que el licenciado Sandoval se hiciera acompañar de otro compañero de la FESI que tiene conocimiento del caso para que lo pudieran auxiliar. Así que no es que se esté cambiando fiscales, por el contrario, la titularidad del caso la tiene y la sigue teniendo el licenciado Sandoval. A manera de aclararle y poder aclararle también a todos ustedes, respetables jóvenes y caballeros, y al público en general, que no obstante no darse el caso que indicó el licenciado Gálvez, de que se está cambiando fiscales en el caso que él indica, tenemos el principio de unidad y jerarquía en el Ministerio Público, que aún y así fuera, estamos legitimados porque la ley así no lo faculta, pero en el presente caso no fue así. Así que ahí tenemos a señora fiscal, y muy buenas tardes a todos.
Con relación a lo manifestado por la señora fiscal general, tal como lo indica el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece el principio de unidad. Por otra parte, los fiscales de la Fiscalía estamos asignados a distintas diligencias. De hecho, hoy me encontraba yo en el juzgado para procesos de mayor riesgo haciendo una gestión. La otra fiscal, que es la titular de la Agencia 1 de la Fiscalía, ni debiera de compartirlo, pero ella sufrió una intervención quirúrgica. Sería lamentable que una audiencia fuera suspendida por inasistencia de uno de los fiscales del Ministerio Público. En todo caso, el objeto de la discusión en la audiencia de hoy, en la Judicatura de Mayor Riesgo B, no requería mayor conocimiento del caso. Y, si así fuese, siempre acompaña el auxiliar fiscal y ustedes pueden escuchar el audio y ahí se escucha perfectamente que está el auxiliar del caso. Es más, esta es la tercera ocasión en que se suspende la audiencia de ofrecimiento de prueba. Tuvimos la experiencia la semana pasada que estuvimos en la judicatura de 9 de la mañana a 15:45 horas y la audiencia fue suspendida. En ese sentido, para la confianza, la tranquilidad, yo sé que muchos de ustedes están preocupados por cuál va a ser el futuro de ese caso. El titular de esa investigación soy yo. Continúo en la investigación de lo que queda por investigar, en el litigio de lo que ya fue objeto de procesamiento, y es obvio que por la magnitud del caso he tratado de involucrar a otros fiscales para que en un futuro, si está ausente el fiscal Sandoval, otros fiscales puedan asumir y no exista ningún problema. En todo caso, y como indicó también, y reitero lo que indicó la señora fiscal general, el juzgador, con todo el respeto que yo le tengo al juez Gálvez, no puede dar instrucciones de qué fiscal va a acudir a una audiencia. Él no puede decidir sobre qué fiscales van a comparecer para litigar los casos. Agradecemos, probablemente sea preocupación o no sé cuál sea el motivo, pero en el momento en que en el despacho de la señora fiscal general se reciba algún apercibimiento o apremio de la judicatura, pues se responderá de conformidad con lo que el marco legal establece, únicamente. Muy bien, para la segunda pregunta. En cuanto a que si se le retiró una camioneta blindada a la exfiscal general, en ningún momento. Es decir, que ella tiene tanto las 3 camionetas blindadas, más 2 camionetas convencionales, más el equipo fuerte de seguridad, más gasolina, más viáticos, más todo lo que explica y regula el acuerdo 80-2017 que se dejó firmado y que actualmente se está respetando. En cuanto a las denuncias contra la ex fiscal general, que yo tenga conocimiento, información directa en el despacho, no la he tenido, sino con mucho gusto yo les indicaré. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ahora sí, gracias señora fiscal general. Gracias licenciado Gutiérrez y gracias a los medios de comunicación, asimismo a los funcionarios, asesores. También les agradecemos mucho su presencia, que tengan una muy buena tarde.